compañeros del panel y a todos los asistentes. Muchas gracias por estar acá, quienes también nos ven de forma virtual. Bueno, yo creo que el espacio de hoy tenemos que aprovecharlo para reflexionar, también celebrar, también sentirnos contentos por el resultado electoral respecto a la consulta popular, pero también deliberar sobre cuáles son algunos próximos pasos hacia aquí adelante luego del resultado del 16 de noviembre. Lo primero que les quiero compartir en poquísimos minutos para luego pasar a hacer la reflexión de los pasos hacia adelante es un poco cómo llegamos hacia este momento, no desde la gran reflexión de los fenómenos, sino que les voy a pedir que me disculpen y tratar de abordarlo desde cómo vivimos desde adentro la dinámica de la campaña con la información que teníamos a mano. Creo que eso nos va a dar muchas luces para ayudar a explicar también el resultado, porque realmente se manejó bastante información. Lo primero que les quiero decir es que desde hace aproximadamente 2 meses ya teníamos las primeras encuestas dentro de Revolución Ciudadana sobre la intención de voto dentro del país. Y la primera cosa que se notó fue que las encuestas online, las encuestas digitales, el no ganaba y por bastante, pero las encuestas presenciales ganaba el sí y por bastante. Entonces, en la ciencia estadística a uno le enseñan que pues las encuestas presenciales son mejores porque tienen el muestreo y van al hogar o a la persona y se recaba la información de forma más fidedigna. Entonces, obviamente había una preocupación y decíamos, bueno, pues parece que la encuesta digital no sirve para nada, tenemos que basarnos en la información de las encuestas presenciales. Pero, y de ahí salto hacia el 16 de noviembre, luego les voy contando otros pasitos intermedios, las mejores encuestas que lograron predecir el resultado fueron las encuestas digitales, que tuvimos diversas, y que efectivamente confirmaron el resultado que el no se imponía con una diferencia importante. Entonces, la primera lección a sacar de ahí es por qué había esa diferencia tan grande entre las encuestas presenciales y las virtuales o digitales. Que había miedo. En la esfera digital, la gente sí estaba dispuesta, en la privacidad de su computadora, en el internet, en el Facebook o donde sea que se recabe el dato, a comentar abiertamente su intención de voto, pero en la calle, un encuestador, que tal vez era alguien de Novoa, que tal vez era un militar disfrazado, que tal vez era alguien de la policía secreta, que tal vez era alguien que iba a chismear y no le iban a compartir el próximo bono, etcétera, le decían no, sí, todo sí. Entonces, estamos viendo un fenómeno que no se había visto antes en este fenómeno de la demoscopía en el Ecuador, y es que es una abundancia de miedo, ¿ya? Y el miedo, por lo tanto, era el principal sentimiento que quería generar el gobierno de Noboa, y lo hizo exitosamente, demostrado por esta fenomenología. Segundo, el miedo también era la táctica del gobierno encaminándose a la consulta popular, tratando de arrinconar con la pregunta enganche de bases militares implementando una agenda literalmente del terror, del miedo, de la angustia, para cerrar filas alrededor del jefe de Estado y darle el apoyo. Me decía un compañero que había hecho una pequeña cortita investigación de cuántos casos habían de un presidente en funciones en medio de un conflicto armado que pierde una elección, y realmente no encontraba precedentes. Y claro, aquí se desmontó esa que era básicamente una regla, una máxima, de que iban a utilizar el terror, el miedo, la ansiedad, la angustia, el clamor por buscar seguridad ciudadana, y de esa manera apalancar la pregunta A y el voto en plancha. Ahora, ahí viene la reflexión clave. Nosotros detectamos esto en la lectura
cuantitativa y cualitativa hace 2 meses, y una de las cosas que se evidencia entre quienes todavía apoyan al gobierno de Novoa, la razón principal por la cual apoyan es superficialmente la seguridad. Pero si estamos peor, pues, ¿cómo puede ser eso posible si estamos peor objetivamente hablando en seguridad? Bueno, resulta, luego de indagar un poquito más, que la sensación de que a pesar de que estamos mal, está intentando hacer algo, está tratando de hacer algo, que es el efecto del show, pues, ¿no es cierto? Es el teatro, es la espectacularidad, es la producción audiovisual, es la cobertura de los medios hegemónicos, pero indagando aún más profundamente, la razón fundamental era ese fatídico 9 de enero fue el día de TC Televisión, ¿sí? Eso es lo que está todavía atrás acá en el inconsciente de la gente y la razón por la cual cierran filas alrededor de Novoa, ¿sí? Ahora, dado eso, y dado que pocos días después que nosotros leímos eso en la información que teníamos disponible, se da el atentado en el Mall del Sol. Y rápidamente sale el alcalde de Guayaquil, coincidencialmente, con la revelación del caso Porsche. El caso Porsche tuvo un impacto gigantesco en todo el país porque se relativizó ese acto de terror que otrora hubiese generado un cierre de filas y encaminado a la victoria electoral. Pero eso dijo, aguanta, ¿realmente hubo atentado? O tal vez fue show, o tal vez fue bandera falsa, o fue un autoatentado. Y ese escepticismo fue absolutamente clave para desmontar la única táctica electoral que tenía el gobierno vigente. Entonces eso es importantísimo entender, y es un llamado, ya para las acciones posteriores, a que la ciudadanía sea escéptica con la estrategia del combate a la inseguridad, con la estrategia del supuesto combate al crimen organizado, con las obvias evidencias que involucran al emporio empresarial y familiar del señor Novoa, con las economías ilegales, y por supuesto a seguir investigando casos que han llamado la atención del país, como el caso Porsche, y como el tema de que el ex carro que explotó en el Mall del Sol era el carro de un militar activo que no había sido reportado como robado, y que por supuesto implica un nuevo examen, quizás una auditoría ciudadana hacia investigar qué mismo pasó ese día en Guayaquil en TC Televisión, un canal estatal, bajo administración estatal, en donde pues ocurrió todo lo que ocurrió, en donde otros canales inclusive se adhirieron a la señal y se transmitió en señal abierta durante varias horas dicho episodio. Entonces hay razón para ser escépticos. No tengo una posición definida, pero sí creo que el país en su conjunto no ha hecho el esfuerzo para indagar a profundidad qué mismo pasó ese día. Y yo sí quiero añadir ahí un elemento absolutamente vinculado a la consulta popular y a la pregunta A, porque 2 días después de ese día de TC Televisión, sesionó la Corte Constitucional y sin que haya estado en el orden del día de la Corte Constitucional, aprobaron el acuerdo SOFA, Statute of Forces Agreement, que permite a cualquier soldado o personal contratado por el Departamento de Defensa, aunque sean civiles, de los Estados Unidos, ingresar al Ecuador sin pasaporte, simplemente con una licencia de conducir gringa, sin reportar su maquinaria, bienes o equipos que esté a su cargo a la aduana del Ecuador, sin pagar aranceles. Están exonerados de pagar peajes en todo el Ecuador, tienen libre uso del espectro radioeléctrico en todo el territorio nacional y, por supuesto, la cosa más grave, tienen inmunidad absoluta equivalente a las inmunidades y privilegios diplomáticos. Si los soldados tratados como que fueran embajadores. ¿Ya? Ese es el Estatuto de las Fuerzas, que fue aprobado por la Corte Constitucional en mayoría, no fue un voto total, pero que de la información que sabemos no estaba ni siquiera en el orden del día, porque el orden del día sí se publica, pero además no habían los votos para aprobar tal cosa, pues, porque es inconstitucional. Y sin embargo, dado
el fenómeno de TC Televisión, a los 2 días le aprobaron el acuerdo del Estatuto de las Fuerzas, y ese fue el camino a través del cual empezó a crecer sustancialmente la presencia militar norteamericana en nuestro territorio, incluyendo la famosísima, ahora espero que todos ya se sepan de memoria, Resolución 23 CGREG 1012-2024 del Consejo de Gobierno de Galápagos, que permite que se estacionen en la reserva biológica, ¿no es cierto?, en nuestras Islas Galápagos, buques de guerra, aviones de guerra, que puedan estar presentes los soldados norteamericanos ahí sin restricción alguna y con absoluta inmunidad total. Es decir, si es que ellos llegan a cometer un crimen, no puede la justicia ecuatoriana procesarlos. ¿Sí? Si violan a una galapagueña, no les puede pasar nada. ¿Sí? Eso ha ocurrido en otros países, ocurrió asimismo durante la vigencia de la base de Manta, etc. Entonces, esa resolución está vigente y se encadenó muy bien con el tema de la indignación que tuvo la ciudadanía ecuatoriana para rechazar la presencia militar extranjera en el Ecuador. Vamos saltando de a poquito. Desde el inicio nosotros sabíamos que hablar en términos abstractos de la soberanía y de la importancia de defender los intereses nacionales con relación a la presencia militar extranjera era muy difícil por el contexto de inseguridad, pero sabíamos que había esta presencia en Galápagos y teníamos que, no me dejan mentir la verita porque siempre fue parte del plan, ir a las Galápagos y maximizar la angustia ciudadana sobre básicamente la entrega de nuestras islas, porque además es la verdad, está en los documentos oficiales del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que tienen interés de tener presencia, y además estaba la resolución 23. Entonces, luego de que el gobierno salga a hacer la primera desmentida, no, dejen nomás en las Galápagos, la resolución 23, y de ahí ya no tuvo escapatoria, todo lo demás fue tropiezos y tropiezos. La primera pregunta en donde pasamos arriba en las encuestas presenciales fue la pregunta A, sobre bases militares. De ahí venía, ok, ya logramos esta, ¿cómo vamos a lograr las otras 3? En las otras 3, la siguiente más importante era la pregunta D, obviamente, la de la Constitución. Entonces, ahí, bueno, pues se juntaron algunos otros aspectos, errores del propio gobierno, pero buscamos enganchar la pregunta sobre bases militares con la pregunta de la Constitución, y era sencillo. Si tú aprobabas que no haya bases militares extranjeras y ratificabas la Constitución vigente, tenías que además ratificar la Constitución vigente en la pregunta D, porque si no te volvían a poner las bases extranjeras en la Constituyente. Y entonces, a través de un proceso bastante pedagógico en redes, se logró atar las 2 preguntas y pasamos a vencer también en la pregunta D luego de varios días. A esto sí hubo algunos otros aspectos claves de la comunicación, como la cuestión del IES y el Ministerio de Salud, el ISMA, el ISPON, el precio del gas, y algunos otros aspectos que minaron o autominaron la credibilidad del propio gobierno y ayudaron a establecer un marco adecuado para el tema de la pregunta D sobre la constituyente. Y de ahí ya las últimas 2 preguntas, creo que esa fue una labor ya más directamente de la ciudadanía, tanto de rechazo al gobierno, como de decir, no me quiero confundir de si es la A, la D, mejor para estar tranquilos, todo no, ¿ya? Y el todo no pasó a ser la voz principal en los últimos días de la campaña. Entonces, así fue como lo vimos a lo largo. Algunos bemoles y con esto voy concluyendo. Al inicio de la campaña, o sea, más o menos, no la campaña formal, sino digamos la discusión ciudadana, las estadísticas nos indicaban que había un apoyo muy importante de la juventud, que no habíamos visto en elecciones pasadas. ¿Sí? Es decir, la gran mayoría de los jóvenes adherían desde un inicio a la posición del no. Nosotros le atribuimos eso a la brutal represión durante el paro. ¿Sí? El paro de octubre fue vital y sobre todo la represión al paro fue gigantesco y cambió la conciencia de los segmentos más jóvenes.
Y por lo contrario, más bien había un fuerte apoyo al sí en los adultos mayores, ¿sí? Básicamente desde los 50, 55 en adelante, el sí tenía muchísimo apoyo. Eso luego se terminó desmontando en los últimos días de la campaña, antes de la votación, pero ese es un poco el diagnóstico para que entendamos en dónde nos movemos con relación a esta consulta popular, ¿no? Ahora, ¿qué creo que debemos hacer? Bueno, creo que de aquí nos queda algunas lecciones aprendidas, la mayoría positivas en términos estratégicos, también tácticos, también de cómo hablar a la ciudadanía, las nuevas tecnologías. Le veo a la Yeye ahí la militancia en el TikTok y la participación en ese espacio fue especialmente clave, ¿sí? Para llegar a amplios sectores de la sociedad, pero también creo que el no todavía está incompleto, como lo dije en una publicación mía hace algunos días. Y aquí no podemos dormirnos en los laureles. Todos quienes representamos una opción progresista, soberana, en defensa de los intereses sociales, tenemos que actuar para que los mandatos de la ciudadanía se implementen en aterrizaje en términos de política pública como en la expresión institucional de nuestra democracia. Si la gente votó para rechazar el autoritarismo, ya pues corrijamos eso inmediatamente. Tenemos una judicatura corrupta, un consejo de participación corrupto, tenemos una fiscalía corrupta, todos ellos designados a dedo y sin cumplir los procedimientos. Tenemos una Corte Nacional de Justicia con encargados, tenemos una asamblea que no respeta la pluralidad democrática, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos un tribunal contencioso electoral, está en función de los intereses del Ejecutivo. Entonces hay que corregir eso. No solo, ya voté, no, estoy en contra del autoritarismo. Bueno, eso aterrízale en la praxis institucional. Segundo, en el tema de las bases militares, hay que deshacer ese sofá que es inconstitucional. Y hay el espacio porque lo que se pronunció en la Corte fue que se saltaba la Asamblea, pero no que en sí mismo el texto era inconstitucional o no. Por lo tanto, hay que activar los mecanismos ahí. Y lo más importante, en el tema de la pregunta es la ratificación y la vigencia de nuestra Constitución del Buen Vivir. Que se haya ratificado la Constitución enterita, no significa que solo la gente estaba votando por un articulito o por otro articulito, sino que en la Constitución está el modelo del país. He escuchado a algunos voceros de la derecha decir, necesitamos un nuevo pacto social. ¿Cuál nuevo? Ahí está, el pueblo ecuatoriano acaba de ratificar con una enorme mayoría, con más votos en términos absolutos que lo que se aprobó la Constitución en el 2008 y una proporción casi idéntica, diciendo permanece la Constitución del Buen Vivir y ese es el pacto social que nos rige a los ecuatorianos. Y en ese pacto social están los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. Está el régimen del buen vivir, está la importancia de los sectores estratégicos, está la garantía de la educación superior, están los derechos de los ciudadanos en materia de salud y educación, pero también está la política económica, productiva, de ahorro e inversión, la política internacional, la integración latinoamericana, está la política científica y tecnológica que tiene que seguir nuestro país. Por lo tanto, desde hoy en adelante, con esto concluyo, para nosotros, nuestro principal instrumento de batalla tiene que ser la Constitución de la República, la Constitución del Buen Vivir. Gracias. Y nos quedamos con lo que nos dice Andrés, que el no está completo. No está completo todavía. Todavía. Presentamos a Verónica Íñiguez, es asambleísta por Loja, investigadora en temas ambientales y de biodiversidad, académica de la UTPL y miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales. Vincula ecología, derechos colectivos, justicia social e interculturalidad. Habla de legislar para la vida y la naturaleza. Aboga por una administración y gobernanza de los recursos naturales, de soberanía alimentaria y el desarrollo productivo. No deja fuera de sus preocupaciones
temas como la educación, la cultura y la ciencia. Gracias, María Luisa, por esa introducción. Muy buenas tardes con todo el público que nos acompaña, queridos cotertulios, qué placer, honor poder compartir aquí este panel. Me pareciera que esto debería tener también un espacio que se deberían dar los gobiernos, es decir, asambleístas oficialistas, dado que parece que no han aprendido lo que pasó el 16 de noviembre en las urnas, con un anuncio de un presidente que nos dice que lo volveremos a ver en febrero. Es decir, que nada de lo que pasó el 16 de febrero caló dentro de la política o de la agenda política sobre la cual debería estar trabajando el presidente de la República, pero podríamos decir, para bienestar de nosotros también nos da un espacio en el que podamos seguir construyendo. Andrés ya creo ha dejado bastante claro cómo fue ese camino que llevó hacia esta victoria contundente del no en las urnas. Pero también es importante recalcar que ese no es una victoria ciudadana, no es una victoria partidista, sino más bien un mandato popular que le dijo al presidente de la República: no vamos a firmar un cheque en blanco, no queremos más autoritarismo económico, ni mucho menos la militarización en nuestras calles. Y eso es lo que hay que saber escuchar. Es importante todo lo que mencionaba Andrés, porque hay que pensar que la consulta para quienes estábamos en esta idea de no era muy difícil, porque había que explicar varios conceptos. Quizás la pregunta A y la D, por la forma en la que fue construida, tenía un poco más de sencillez, pero preguntas como la B y la C necesitaban y requerían de explicar varios conceptos. Explicarle a la ciudadanía algo que el presidente lo vendía incluso como sentido común, porque menos asambleístas podría sonar bastante bien, o también por qué no quitarle el fondo partidista a los partidos políticos. Sin embargo, la ciudadanía parece que dejó a un lado este clivaje correísmo, anticorreísmo, y le dio un poquito más de especial atención a ciertos detalles en algunos casos. Tal vez se alejó también un poco de los apegos, de los desapegos, pero sobre todo es importante ver dónde gana y dónde gana contundentemente. En territorios que están realmente muy mal en términos de seguridad, provincias como Manabí, casi todas las de la costa, ¿no? El Oro, Guayas, Manabí, Esmeraldas, en donde tener una base militar, y como lo decían los voceros del sí, incluso hablaban de tener como si fueran tipos UPC, ¿no? Como si fueran policía comunitaria, tener una base militar, un colonialismo total. Y de tratar de derribar eso también costaba, porque estas provincias, a lo mejor la primera solución era esa, ¿no? Era una falsa seguridad que se vendía de esta forma, y aún así en esas provincias todavía fue más contundente que no querían aquello, ¿no? Entonces, esto demuestra que no están de acuerdo con el modelo político general que está implementando el gobierno nacional. Pero además también queda claro que hubo otros aspectos, como lo fue el paro nacional, esta medida antipopular, una medida dada por la eliminación del subsidio al diésel, y que pasó una factura muy grande. Los territorios que fueron severamente reprimidos fueron también donde tuvieron un contundente no. Y qué decir de aquellos en donde también hay una defensa de los derechos de la naturaleza, como sucedió en la provincia de La Suay, en donde también se le dio una elección al presidente de la República, y que además ha ganado un territorio muy grande ahí, no solo el tema de los derechos de la naturaleza, sino que ha quedado, digamos, a lo mejor en un vacío del presidente allá y de todo su partido. Entonces, son algunas cosas que fueron ahí ayudando, pero además también creo que la gente empezó a cansarse de lo que solo ve en el marketing, ¿no? Estamos hablando de un presidente que vende mano dura, ese es el marketing. Le dice, cuando nosotros vemos todo lo que él hace es mano dura, pero un Estado completamente ausente, ¿no? Entonces, mientras está poniendo dinero, pone las militares en las calles, incluso ha hecho estos ensayos militares en contra de la minería ilegal, entre comillas, porque cuando revisamos el catastro minero, esta minería ilegal no es tan ilegal como parece, porque tiene una concesión, y ahí es donde manda estos misiles incluso. Entonces empieza a desplegar esta mano dura, pero realmente lo que está sucediendo y que a la ciudadanía le cala es que mientras hace eso, por otro lado, los hospitales empiezan a desabastecerse,
las escuelas empiezan a caerse, la seguridad no mejora en nada. Entonces esto también resulta visible para el ciudadano de a pie y que a veces se olvida justamente el presidente de que tiene que tomar en cuenta eso. El desabastecimiento de medicamentos en el IES, que llega casi al 50%, lo mismo en las educaciones en la educación con la reducción del presupuesto, es muy grave, y que a lo mejor habrá otro panel en donde tratemos lo de la nueva proforma presupuestaria que todavía se va a agudizar aún más. También había muchas crisis carcelarias, un sector de la población que probablemente no le interesa a muchos, pero que también demuestra esa poca capacidad que tiene el gobierno nacional para trabajar en temas de seguridad. Entonces tampoco le funcionó desde ese lado. Había una desconexión total con la ciudadanía, y esto se reflejó incluso el mismo día de las elecciones, en donde él se asomó a votar en su recinto electoral, que además perdió, pero después de eso sale en un Porsche, es decir, en un vehículo de alta gama, en un lugar que visiblemente está deprimido económicamente, ¿no? Entonces esto también es un golpe, creo yo, a la ciudadanía. Se ausenta, y ahora, como lo decía, también vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Lo comentábamos con Orlando, que incluso psicológicamente puede ser eso, ¿no? Que tiene una derrota y otra vez se va, y nunca está ausente. La verdad es que la consulta por lo menos hizo que venga un momento acá a estar en el país, porque lo único que hace bien es campaña. Él vive de las campañas, sabe hacerlo bien, pero ahora tampoco es que le funcionó. Entonces, esto también va haciendo mella dentro de lo que la gente está percibiendo, el imaginario colectivo empieza a darse cuenta que realmente no hay un proyecto, no hay un plan político detrás, que este aumento del 15% del IVA tampoco está funcionando, y que se necesitan medidas mucho más profundas que puedan dar soluciones reales a estos problemas estructurales que tiene el país, y que todavía se ligan ciertamente a estos sectores que son más estratégicos, como es el caso de la salud y la educación. Como quienes saben algo de mí, sabrán que yo también defiendo mucho al tema de los derechos de la naturaleza. Yo creo que esto también tuvo mucho que ver en el voto joven. Y no solo los jóvenes, yo creo que hay que tomar en cuenta que si vemos a nivel latinoamericano, estas luchas sociales siempre han estado ligadas a la defensa de la vida, de la tierra, del agua, que terminan transformándose en un ecologismo popular, y en donde el Ecuador es un pionero. A través de su constitución, al consagrar los derechos de la naturaleza, es un ejemplo a imitar. Y yo creo que eso también influye muchísimo dentro de esta votación de defender a nuestra constitución, porque ciertamente ahí está la guía, es la hoja de ruta que tenemos de cómo deberíamos llevar y manejar al país, pero sobre todo entendiendo, y esto lo ha manifestado la ciudadanía, que no podemos solo vivir de un desarrollismo puro, sino que también debemos tomar en cuenta a la naturaleza dentro de esto. Y esto es un llamado, estas luchas de defensa de la naturaleza se han venido dando a lo largo del tiempo, y creo que vale la pena justamente ya de cara viendo hacia más adelante, ¿no? Ya pasó lo del no, pero la ciudadanía ha dejado también en claro esto, que va a defender siempre a la naturaleza, y tenemos que tener estos planes. Noboa se alejó completamente de esto, y no solo él, lo hizo ya Moreno, lo hizo Lasso, lo continuó Noboa, y profundizó un modelo profundamente extractivista, y dejó de lado un plan que empezó hacia atrás para caminar hacia una economía post-extractivista. Y ahora estamos tratando esos problemas que se daban en los 90s, en donde la proforma misma presupuestaria está basada dentro de la venta de petróleo, que sabemos que sus precios son volátiles y que van a financiarse otra vez solo con la venta de recursos naturales crudos como el petróleo, en lugar de haber mantenido un proyecto que era en su momento el que construyó la Revolución Ciudadana, que era el cambio de matriz productiva. De eso ya no estamos hablando, sino que estamos hablando otra vez de los problemas del pasado, y creo que eso también ha jugado un rol bastante fundamental dentro de esta votación. También es importante hablar de los temas de democracia, justicia y la persecución política. En algún momento le funcionó muy bien a Noboa el tener a personas de líderes políticos, sobre todo de la RC, para que la gente los odiara y él pudiera capitalizar ese voto. Andrés es uno de ellos, o sea, están judicializando a la gente. ¿Qué decir de Jorge Glass? Pero incluso hasta eso les jugó ahora en contra. Ya lo que él presenta y esta persecución de utilizar a la justicia como una herramienta política
ya dejó de ser atractivo, la gente ya quiere algo más real, algo que realmente esté cambiando la situación en la que estamos como país. Hay varias denuncias en el Consejo Nacional Electoral a diferentes líderes políticos, como dije, sobre todo de la Revolución Ciudadana. Algunas de estas ya han pasado, pero siguen ahí y dudo mucho que vaya a continuar. Entonces tenemos ahí también que permanecer alertas. Creo que esto resume básicamente todo lo que ha pasado y que también tuvo que ver con esta victoria del no, y que a nosotros nos plantea los siguientes pasos de decir qué vamos a hacer, cuál es esa agenda que vamos a proponer. Ciertamente el gobierno nacional, como digo, con la ausencia del presidente, no vemos que esté con este interés de abrir un diálogo, porque eso fue lo que mostró, y en el paro nacional fue muy claro, nunca estuvo dispuesto a dialogar, se mantiene en esta tosudez en lugar de aperturar los canales de diálogo que permitan esa pluralidad. En la Asamblea Nacional es muy claro esto. No se permite que hablen todos los asambleístas simplemente por ser de un pensamiento distinto, cuando se entiende que la asamblea tiene que ser plural, tiene que dar una diversidad de pensamientos para construir una agenda que sea mucho más ajustada a lo que la gente esté esperando, ¿no? Y esto todavía son algunos de los aspectos que tiene que seguir construyendo el gobierno nacional, pero nosotros también tenemos que tomar en cuenta esas demandas que ha hecho la sociedad y que tenemos que hacerlas propias, seguir acompañando a la sociedad, pero nosotros también internalizarlas para construir una agenda que vaya en ese camino. Creo que más adelante podemos seguir hablando de esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Como yo digo, estamos con un pensamiento lúcido esta tarde y vamos a hablar con Felipe Burbano, que es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires. Es Agustín Burbano. Gracias, perdón. Es especialista en sociología pública y política, seguridad ciudadana y antropología de la violencia. Construye iniciativas en la formación política, no solo para líderes y jóvenes lideresas de territorio, sino que de manera didáctica y clara ofrece una metodología de comprensión para todos. Agustín me lleva la idea ahora de regresar la mirada a Hannah Arendt cuando habla que política y cultura siempre van juntas. Política y cultura. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Qué gusto compartir panel con ustedes, Orlando, Verónica, Andrés. Y gracias porque siempre que estamos juntos estamos poniendo algo en nuestro tiempo laboral o individual o familiar o de cuidados para construir estos espacios. Así que también procuraré ser respetuoso con el tiempo para que todas y todos podamos hablar. A ver, yo quería reflexionar con ustedes alrededor de dos temas o dos preguntas. La primera, ¿qué conclusiones nos deja la consulta? Y la segunda, ¿cuáles son las que considero nuestras tareas para el futuro? Nuestras tareas para el futuro como militantes de la Revolución Ciudadana, pero también nuestras tareas para el futuro como parte de un bloque histórico, ¿ya? Porque creo que la consulta nos obliga a pensar en estas dos dimensiones, en nuestra identidad política, en nuestra fuerza política y en el bloque histórico del cual somos parte. Si es que me quedo sin tiempo para lo segundo, lo completo en las preguntas. Lo primero, ¿qué conclusiones nos deja la consulta? Creo que la primera palabra que se nos cae de cajón es Montecristi, ¿ya? Como dijo Andrés, como le escuché también a Orlando en una entrevista hace pocos días, tenemos una constitución refrendada en un periodo de 18 años con 63 y un poco más del 60% de votación de la población, ¿ya? Y eso no es poca cosa. No es poca cosa en un país que ha tenido más de 20 constituciones, ¿ya? Y eso ya nos marca un sendero, pero nos marca el sendero no solo de dónde están las coincidencias, sino también de dónde están los desacuerdos, ¿ya? Porque así como Montecristi es nuestra plataforma política común para el bloque histórico que se expresó en contra del gobierno de Daniel Noboa en la consulta, Montecristi también es el corazón de muchas de las contradicciones y de las complejidades y de las diferencias y de las peleas internas que hemos tenido dentro de nuestro bloque histórico, ¿ya? Porque en Montecristi, en la Constitución de Montecristi hay una multiplicidad de agendas. Hay una agenda, como bien nos comenta Vero, de los derechos de la naturaleza y ecológica. Hay una agenda desarrollista. Hay una agenda de desarrollo de las capacidades del Estado. Hay una agenda de regulación del mercado. Hay una agenda de plurinacionalidad y de pluriculturalidad y de interculturalidad.
De verdad hay una diversidad de agendas y cuando empezó el primero, el segundo, el tercer gobierno de la Revolución Ciudadana, esas agendas necesariamente tenían que entrar en tensión y en disputa. Primero, porque no puedes desarrollar todas al mismo tiempo y de la misma manera. Y segundo, porque hay un juego ahí en el cual el avance de una agenda necesariamente va a significar o posponer o ir en detrimento de otra agenda, ¿ya? Entonces, cuando les estoy diciendo que qué chévere, que sí, que aquí está el programa de nuestro bloque histórico, Montecristi está perfecto, ese es el problema, pero no es cuestión de decir, esta es la Constitución, qué lindo tenemos nuestro programa. Lo que tenemos que decir para nuestro bloque histórico es, esta Constitución alberga los conflictos y las contradicciones que no estamos logrando resolver creativamente. Y les digo esto porque si pensamos que simplemente Montecristi y esa es la llegada de nuestro programa, estamos equivocados. Montecristi es el punto de partida. Y es la referencia sobre la cual tenemos que empezar a defender primero nuestras conquistas históricas como partido político, como bloque histórico, pero también sobre la cual tenemos que empezar a suturar viejas heridas, ¿ya? Eso es lo primero. Y esto evidentemente le hace algo que quería reflexionar al final de esta primera parte, pero ya me da pie esto, y es que en esta ambivalencia que significa Montecristi, que al mismo tiempo es espacio de confluencia y espacio de contradicción, eso es una de las variables por las cuales se puede explicar por qué electoralmente en la última elección tuvimos un rendimiento electoral que no se acercó al de la consulta popular, ¿ya? Y eso es algo importante que también tenemos que anotar, ¿ya? Después voy a ir sobre eso. Lo segundo que quería conversar con ustedes es que hay algo que sí tenemos que darnos cuenta y que sí tenemos que seguir fortaleciendo, que es cómo seguimos cultivando capacidades de resistencia, ¿ya? Ecuador viene demostrando desde octubre del 2019, junio del 2022, la consulta popular de Lazo, septiembre y octubre del 2025, la consulta popular de Noboa, que en este país existe, en el pueblo, en un bloque nacional, plurinacional, democrático, popular, ambientalista, urbano, rural, campesino, de pueblos y comunidades originarias, existe capacidad de resistencia al neoliberalismo. Y esto no es nuevo en el Ecuador, esto ya lo vivimos en los 90. La tragedia de los 90 fue la imposibilidad de construir un proyecto político común que nos albergue a todos y a todas a partir de esas capacidades de resistencia. Y la tragedia de los tiempos que corren actualmente para nosotras y nosotros es que no estamos logrando construir con esos materiales que están resistiendo al neoliberalismo y con mucha dignidad un poncho que nos abrigue y nos cubra a todos. Y ese es el desafío que tenemos en este momento. Pero eso no quiere decir que tenemos que dejar de lado estas capacidades de resistencia, sino que tenemos que seguir cultivando estas capacidades de resistencia. Porque los procesos históricos y políticos toman tiempo. La madurez de los procesos políticos e históricos no ocurre de la noche a la mañana. Y es un poco irracional, es un poco antihistórico pensar que en el estado actual de madurez que tienen los materiales sociales, las identidades sociales, las fuerzas políticas y sociales que estamos resistiendo desde nuestro lugar de acción, de praxis cotidiana al neoliberalismo, tenemos el nivel de madurez social e histórica suficiente necesaria para poder construir de nuevo un proceso análogo al que construimos bajo el liderazgo de Rafael Correa en 2006 y que fue la Constitución de Montecristi, que después dio a luz a Alianza País. Y en eso también tenemos que tener bastante lucidez y bastante humildad y jugar con una variable que a veces pensamos que está en nuestra contra, pero que si la sabemos utilizar puede estar a nuestro favor, y es del tiempo. No digo con esto que tenemos que renunciar a las empresas electorales, no digo con esto que tenemos que dejar de lado la vía electoral para nada, hay que utilizarla y hay que tratar de ganar. Pero tenemos que entender que cuando se constituyó la Constitución de Montecristi, el material, el combustible de esa Constitución fue el trabajo histórico de la década de los 70, de los 80, de los 90, de todas las personas que confluimos o que confluyeron en ese momento, no estaba aquí en el país, que confluyeron en ese espacio y que todo su proceso de aprendizaje, todo lo que se cultivó en la sociedad, lo pusieron a valer y lo transformaron en capital político y en un proyecto de Estado. Y lo que tenemos que hacer es seguir cultivando en la sociedad en este momento. Tenemos que seguir cultivando en la sociedad, porque seguir cultivando en la sociedad es fortalecer las capacidades de resistencia y es tener más combustible para cuando podamos volver a tener un proyecto político que de verdad abarque, movilice y abarque una sola creencia movilizadora a todo este bloque histórico del cual somos parte. Lo último que quería conversar con ustedes, todavía me quedan 3 minutos de aquí ahorita, es que
y bueno, ya voy a poder empezar a hablar de las tareas para el futuro, pero sí quería comentar por qué tenemos, o cuáles son las tareas que tenemos que empezar a generar para poder sobrepasar esta incapacidad que tenemos de construir una plataforma política que nos ayude a llegar más allá, ¿ya? Que nos ayude a tener un rendimiento electoral similar al rendimiento electoral que hubo en esta consulta popular. Y ahí tenemos, como les dije, tareas puertas de adentro y tareas puertas de afuera. Si tengo que empezar a elegir alguna, la primera que les pongo es que tenemos que deshacernos de todas las formas de pensar, de entender el mundo, de entendernos a nosotros y a nosotras mismos que se nos hicieron cuerpo a partir del anticorreísmo. La primera huella de esto fue las reacciones iniciales que tuvimos tras el triunfo en la consulta. Porque inmediatamente el anticorreísmo empezó a decir que este no era un triunfo de la revolución ciudadana, y a través de ese gesto empezó a decir que ni siquiera teníamos derecho a participar o ser partícipes, ni ser parte de esta alegría, ni de esta victoria popular. ¿Ya? Y así como les digo que ocurrió esto nos ha ocurrido en muchísimas formas. Porque somos los militantes de la Revolución Ciudadana los que dejamos de hablar de la refinería del Pacífico. Aquí Andrés lo puede comentar con mayor probabilidad que yo, pero si tendríamos la refinería del Pacífico, tendríamos por lo menos un tercio menos de la deuda externa que tenemos, y la refinería del Pacífico, la refinería ya se habría pagado. Y hemos dejado que esa bandera que teníamos, esa bandera política, se vuelva un estigma en nuestra contra. Y no hemos sido capaces de resignificar eso, no hemos sido capaces de reposicionar eso en la conversación pública. Hemos dejado que nos pongan una foto de la refinería del Pacífico y eso solo construya nuestro silencio. Algo similar ocurrió con mucho tiempo con Jorge Glass. Cuando alguien debate con un anticorreísta furibundo sobre cuál es la evidencia por la cual Jorge Glass está preso, no te pueden exhibir absolutamente nada. No te pueden exhibir absolutamente nada. Y la persona que mejor lo describió fue Cristian Zurita. Está preso por las fuerzas de las circunstancias. Sin embargo, hay una espiral de silencio, hay toda una hegemonía cultural del anticorreísmo, y nosotros dejamos de enarbolar ese nombre y de nombrar esa injusticia. Y así como hay estas tres, hay muchísimas formas en las que el anticorreísmo nos dio una victoria, empezó a tener una victoria cultural, empezó a construir hegemonía, y nosotros empezamos a hablar y a pensar con las categorías del bloque dominante. Y eso es urgente que empecemos a desmontar en nuestro discurso. Es urgente. Lo segundo que les quería decir, ¿qué tenemos que hacer? Miren, muchas veces a la Revolución Ciudadana se nos hizo la crítica de que estamos muy anclados en el pasado y que no estamos discutiendo, proponiendo futuro. Ese no es un problema exclusivo de la Revolución Ciudadana, ese es un problema de nuestro bloque histórico. Nosotros desde las izquierdas no estamos vendiendo sueños. No hemos hecho el trabajo de construir sueños, no hemos hecho el trabajo de construir utopías, y ahorita por la correlación de fuerzas actual que hay en el mundo, los sueños que están triunfando son los sueños de Elon Musk, son los sueños de Jeff Bezos. Y ese es el trasfondo del imaginario cultural sobre el cual se van saldando las victorias de las derechas y de las extremas derechas. Pero a nivel de bloque histórico, a nivel latinoamericano, no tenemos sueños. Aquí hay un problema, inclusive desde las izquierdas que no son correístas o anticorreístas, su postura no es venderte un sueño, te están vendiendo una postura conservadora, que es la conservación. No digo que esté mal, pero no te están proponiendo un horizonte futuro, te están hablando simplemente de conservar lo que ya está. Daniel Noboa, con marketing, con comunicación política, con lo que sea, te vende un sueño futuro. Elon Musk te vende un sueño futuro. Nosotros no estamos construyendo sueños futuros. Y esa no es una responsabilidad solamente del RC, es una responsabilidad del bloque histórico. Lo otro que les quería decir ya un poco más puertas adentro, pero que sí me parece importante, y creo que ya tenemos una convención a puertas y que va a ser una buena noticia para esto, pero sí creo que tenemos que retornar la mirada atrás sobre cuáles eran las buenas prácticas partidarias que teníamos hace 10, 15 años que en este momento no se están sosteniendo y que nos podrían ser útiles. Les pongo un ejemplo. Durante la presidencia de la Asamblea de la Gabriela Rivadeneira, la Gabriela y la Rosana pidieron que todos los CVs de los asesores, de los asambleístas y de las asambleístas sean revisados por la Secretaría Ejecutiva. Si no cumplías con capacidades mínimas para brindar un buen rol de asesoría,
tenían que cambiar tu perfil. Si tenías pensión de alimentos y era injustificado, cambiaban tu perfil. Si tenías temas en el SATCHE, que también eran injustificados y sobre los cuales no podías explicar, tenías que cambiar el perfil. Y las capacidades de los asesores, de las asesoras en el periodo de la Gabriela y de la Rosana fueron elevadísimas. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos que maximizar nuestras capacidades. No nos sobran los recursos como partido. Y en aquellos espacios donde tenemos capacidad de pensamiento, capacidad de capital humano, capacidad para hacer cosas tácticas orientadas hacia una estrategia, tenemos que aprovecharlas. Como Revolución Ciudadana necesitamos reelaborar nuestro discurso, y para reelaborar nuestro discurso lo que primero necesitamos es una línea del tiempo. No tenemos una línea del tiempo común entre todos de todas las barbaridades que ha hecho la Fiscalía y es muy fácil levantarla. No tenemos una línea del tiempo de todas las barbaridades que ha pasado en los hospitales y es muy fácil levantarla. No tenemos una línea del tiempo de todos los casos de persecución política y es muy fácil levantarla. Y en la inmediatez de la vida cotidiana eso se nos borra una y otra vez, se nos borra una y otra vez, y con todo el ecosistema de medios masivos de comunicación empezamos a actuar sin memoria. Necesitamos empezar a construir discurso y para sostener un discurso hay técnicas. Y si tenemos un espacio como la Asamblea, deberíamos usar ese espacio de la Asamblea como el músculo político intelectual desde el cual se construyan estos instrumentos. Matriz de líneas argumentales, líneas del tiempo, hay cosas pero básicas. La última, también otro ejemplo, se tiene que volver a fortalecer los espacios donde se puedan procesar los conflictos y donde se puedan tomar decisiones vinculantes de manera legítima. Porque hay algo, ha habido una crítica muy fuerte, interna y externa, sobre los conflictos que hemos tenido, que son de noticia pública en la Revolución Ciudadana. Pero eso ocurre porque no estamos teniendo los espacios internos para procesarlos. No es que alguien simplemente dice, voy a ser inorgánico, inorgánica y los voy a procesar en Twitter. Es que no hay el espacio. Y el precio de no tener el espacio es o el silencio o hago público una problemática que debería. Entonces, eso también es algo súper importante. Tenemos que reconstruir los espacios. Antes teníamos un comité ejecutivo, teníamos una dirección nacional, había lógicas cómo se procesaban las cosas, eso escalaba al buró. Quizás es hora de empezar a repensar y poner energía nuevamente en construir esos espacios. Y lo último que quería decir, porque ya me pasé aquí grandemente el tiempo, es que, y quizás con esto voy a cerrar, miren, si es que sabemos que no estamos haciendo política en una democracia, si es que sabemos que vivimos un régimen autoritario, si sabemos que por lo menos la forma más básica, la menos dura de definir al régimen social de gobierno que tenemos es que tenemos una democracia restringida, entonces lo primero que tiene que estar en nuestra agenda política es restaurar nuestros derechos de participación. Estamos asediados por el Consejo Nacional Electoral, estamos asediados por el Tribunal Contencioso Electoral, estamos asediados por la Fiscalía General del Estado, estamos asediados por Fuerza Pública, por Cancillería, estamos asediados por el Ministerio del Interior. Entonces, nuestra primera agenda tiene que ser restaurar nuestros derechos de participación política. Y eso pasa por poner de condición a las organizaciones y a las fuerzas políticas hermanas que comparten nuestro bloque histórico, que si quieren entrar en relacionamiento con nosotros y con nosotras, tienen que comprometerse a que no van a volver a ser cómplices del proceso de persecución contra la Revolución Ciudadana, en primer lugar, y segundo, contra la CONAI y contra la Unidas Disa y la fracción que representa dentro del movimiento indígena. Y eso es algo que tiene que valer para todos. Y eso, y poner sobre la luz pública esto y discutir esto, no es un problema de emocionalidad. No es un problema de que te controles más o te controles menos, es que hay que poner límites y dejar de rendir pleitesía a la gente que legitima o que es parte pasiva o activa del proceso de persecución del cual somos parte. Y esto porque tenemos adicionalmente un problema en la Revolución Ciudadana. Todos los gobiernos locales que tenemos aquí, justamente por el clima autoritario, por el ecosistema autoritario de gobierno, tienen que atender ciertas problemáticas de gobernabilidad que en tiempos de democracia no habrían. Tienen que atender amenazas de gobernabilidad que si este fuera un país democrático no existirían. Y el problema es que atender esa gobernabilidad pone límites a las posibilidades de acumulación política cuando ya quieres pensar en una reelección. Entonces, de verdad, tenemos que resolver este problema.
Y tenemos que tener una estrategia clara, interna como partido y amplia como bloque histórico de cómo vamos a restaurar los derechos de participación en este país. Y creo que esa es una de las agendas por las cuales se tendría que empezar. Hay más ideas que quería compartir con ustedes, pero con mucho gusto, después de escucharles demás preguntas, podemos seguir intercambiando. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Pasamos con nuestro querido amigo Orlando Pérez, periodista y escritor con trayectoria en medios de comunicación en Ecuador y México, exdirector del Telégrafo, ex funcionario de la Asamblea Constituyente, docente universitario y autor de crónicas, investigaciones y novelas. Licenciado en periodismo por la Universidad de La Habana, Cuba. Ha realizado también estudios de literatura y es diplomado en gerencia de medios. En Radio Pichincha, aquí me voy a hacer un poco informal, en Radio Pichincha nos encanta escucharle con su juicio crítico que nos pone siempre cada día, con el otro relato también. Crea alternativas de comunicación hurgando en el fondo sobre la verdad oculta. Nos remite a pensar que otro mundo es posible, pero también nos sorprende y de buena manera con Otro Necio, novela recientemente publicada desde una narrativa personal sobre hechos políticos que le atraviesa su vida en un momento de su vida. Orlando Pérez, en una entrevista al referirse a la cultura, entre otras cosas, decía que esta es una sabiduría colectiva. Muchas gracias, Orlando. Te escuchamos. Gracias, María Luisa. Muchas gracias también a ustedes por estar acá. Creo que se fue la luz de ahí un ratito, esperar así, todavía no voy a presentar las diapositivas. Quiero agradecerles además la presencia aquí, el colectivo Ruta Crítica, que es inestable, como siempre son las reuniones de grupos de amigos y de compañeros. Obviamente hacen un esfuerzo enorme por estar activándose en estas cosas, así que creo que es muy importante que nos volvamos a activar ahora. Yo digo que estamos conversando antes de entrar acá si deberíamos celebrar, estar contentos por lo que pasó, pero al mismo tiempo yo el día domingo después de eso tenía un dolor profundo, les digo de verdad, porque lo que ocurrió el 16 es producto también de un duelo, de un dolor, de una herida que tenemos. El día de ayer con los compañeros, los tres compañeros están aquí, Yeye, Andrea, Johnny y otros compañeros, fuimos a Cotacachi, fuimos a San Pedro, a Saya, a Cantón Otavalo, a visitar a Pedro Isidro Chávez, Zairi David Cachiguano, Braulio Morales Farinango y José Lanchimba, que no anoté para no olvidarme en detalle. Y salimos llorando, de verdad, salimos llorando de ahí porque es muy doloroso ver a estos compañeros que se la jugaron, uno prácticamente saliendo del coma hace poquísimos días, otro sin la pierna, luchador. Sobre todo Zairi David nos emocionó, nos llenó de mucho sentimiento, porque cuando le pregunté yo qué sentía al momento de votar, porque fue a votar, no le impidió el que le haya cortado la pierna y que esté herido, no le impidió ir a votar, dijo, sentía la emoción de que habíamos ganado, de que esto no había sido en vano. Y la verdad que eso nos conmovió muchísimo. Y por supuesto no pudimos hablar con don Braulio, que es el joven, y tampoco con José Lanchimba, porque no nos podía ni ver, no nos podía oír, estaba en el lecho del dolor, así literalmente, no es un lugar común, estaba en el lecho del dolor, con una hija que es la única que tiene, endeudada hasta no sé dónde para poder subsistir, y sin una sola autoridad, ni provincial, ni nacional, ni nada que les acompañe. Y lastimosamente no nos ha podido acompañar acá el gran amigo Pisco, que es el único que fue y construyó cuartitos decentes para 3 de ellos, y están ahí. Entonces también al mismo tiempo esta alegría y todo lo demás tenía eso, y yo desde el 16 para acá decía tenemos que ir, y nos encontramos con esta lamentable situación, porque creo que además en el testimonio de ellos había una enorme dignidad. No son personas como nosotros que salimos ahora acá, tomamos el metro, el bus, el trole, lo que sea, y nos vamos a la marcha, al ejido, a cualquier parte. Ellos tienen que bajar, como Pedro, como Braulio, tienen que bajar de la montaña para protestar y pelear. Y para que ahora se curen tienen que bajar de la montaña y en carros tener que salir a Quito. No hay Barra, no a Otavalo, porque ahí no hay donde les atiendan, no hay quien les atienda. Tienen que venir a Quito.
Ese es el símbolo que yo tengo de lo que significó el 16 de noviembre. Y les digo que con orgullo, con sentimiento, nos devuelve a las reflexiones que han hecho mis tres compañeros o con lo que hemos estado hablando todos estos días con muchos compañeros. Es decir, aquí fue un acto que creo que nos da lugar a las 3 o 4 cosas que voy a decir. Una, el mayor mensaje, la mayor lección fue que le perdimos el miedo a este régimen. Y yo me acuerdo, a propósito de lo que decía María Luisa, me recordaba que el día de la presentación de mi libro había algunas 2 o 3 personas que como que dudaban, y yo les dije, no hay que tener miedo. Y el miedo no es salir a pelearse en la calle, a darse de puñetes, sino también actuar y trabajar y pensar todo el tiempo. Y creo que esta consulta popular nos convocó a eso, a pelear desde distintas esferas, de distintos espacios, luchando con lo que teníamos además, porque no tenemos la plata que tiene Noboa y su aparataje, no tenemos los recursos y tampoco no tenemos la arrogancia y la soberbia que ellos utilizaron todo este tiempo para querer humillarnos. Y yo creo que efectivamente hay 2 mitos que se derrumbaron. Y creo que eso es muy importante para hacer un pequeño diagnóstico nada más de esto. Primero, que Noboa no es invencible. Es invencible. La oligarquía es invencible. Se le puede vencer, perdón. Se le puede derrotar. Nos cuesta a todos igual. Y para eso hay que tener una sola cosa. Estar convencidos de lo que creemos. No dudar de que somos cosas distintas, que somos extraños. Lo que decía Agustín también, nosotros venimos de un proceso largo. No estamos improvisados aquí. Algunos llevamos heridas, llevamos problemas, hemos cometido errores, obviamente, pero no nos hemos vendido, no hemos claudicado, no nos hemos acomodado. Yo hablaba el otro día con un compañero al que estimo y aprecio mucho y le decíamos en el 17, en el 18, en el 19 y en el 20, algunos estaban en las embajadas sirviéndose cócteles y nosotros estábamos aquí peleando. Estábamos en la convención de Durán, estábamos en Riobamba, estuvimos en la Tacunga haciendo un campamento allá a las afueras de la cárcel de la Tacunga por Jorge Glass cuando lo metieron preso. Aquí hay 2 o 3 compañeros obviamente que saben de lo que estoy hablando, que nos pasamos hasta la madrugada. Entonces nosotros creemos que podemos vencer cuando estamos convencidos de eso. Y el otro obviamente mito que se derrumba es que el progresismo es caduco, que ya sus ideas no sirven, que no podemos seguir luchando en base a esas ideas. Yo creo que ahora, con lo que los compañeros han dicho, Berito particularmente en esos elementos que ha pronunciado y ha mencionado, nos muestra que efectivamente tenemos la razón en muchas cosas, que nos falta todavía discutirlas a fondo, pero tenemos la razón porque estamos defendiendo cosas que no nos hacen más ricos, no nos hacen más pepudos, no nos hacen más viajeros, no nos hacen más guapos, ni con eso vamos a tener la mujer más linda del mundo, como parecería que es el paradigma de nuestro estimado presidente de la República, porque parece que esos valores incluso ya estaban impregnados en mucha gente, y creo que esta consulta ratificó que era un cuento que nos estaban metiendo de querernos convencer a todos de que por ahí estaba yendo la gente, y por eso incluso en ese momento, a modo de autocrítica, esto de los florinos había que desaparecer, porque estábamos humillando a determinada gente que con miedo solamente ejerció su dignidad en la U. Así que me parece que eso es muy importante. Y yo, como soy periodista y estoy metido en este rollo, lo que quiero decir es que además esta batalla fue mediática, fue muy mediática, y hoy es la prueba contundente de que esos mafiosos que vendieron medios de comunicación para hacerse ricos y no para hacer periodismo, están siendo enterrados del día de hoy. A propósito de lo que ya sabemos, y si quieren que lo menciono la Posta. Ahí está, el gran periodismo que nos quisieron hacer creer que era el que había que seguir. Esa gente son mafiosos que vendieron su medio por plata y se entregaron desde antes de que se instalara esta mafia que está en el poder desde el 17 para acá. Ya sabíamos cómo actuaban. Y ellos trabajaron, esos medios mafiosos trabajaron haciéndonos creer que efectivamente era una victoria incontestable y tampoco tan clara, pero ellos creían que se ganaba esa consulta. Se metió muchísima plata. En 2 semanas Facebook pudo demostrarnos que el señor Noboa, de su bolsillo aparentemente, que no creo que gasta nunca de su bolsillo nada, gastó $120,000 en Facebook solamente en publicidad para la consulta. $120,000 en 2 semanas, es decir, 60,000 semanales. Si es que eso después se verificaría, que no he logrado obtener el dato, obviamente se multiplicaría por 3 o por 4. Metieron muchísima plata, y a esa plata les ganó la gente.
le ganó la creatividad, le ganó el espíritu combativo de la gente, la misma a la que mencionaba Agustín, que fue a Montecristi. Yo tuve el privilegio de vivir esa experiencia de Montecristi, donde llegaron 1 millón de personas. No estoy exagerando. En su momento con Alberto Acosta medíamos todos los días cuánta gente iba, y eran 1 millón de personas llegando a Montecristi durante 8 meses. Y llegaban así endeudados en buses, a dormir en el parque. Y creo que eso es lo que estaba también latente en la gente cuando defendió la Constitución de Montecristi, votando en no en la pregunta 4. Y por lo tanto yo creo que efectivamente esos medios estaban trasladándonos del miedo del que has hablado aquí, para que la gente no saliera, primero a votar, que no saliera a votar porque sabían que estaban perdidos, y segundo para convencernos de que efectivamente no habríamos ganado porque ya estaba dado el fraude. Y por eso había que salir en masa a votar, y creo que esa fue una gran respuesta. A pesar de las amenazas de fraude, porque efectivamente había gente que decía, ¿para qué voy a ir? ¿Por qué voy a votar en no? Pues es que igual va a ganar, el fraude nos van a hacer en el Consejo Nacional Electoral. Y creo que todo eso se derrumbó ese día. Y por eso es importante, además, devolvernos a nuestra naturaleza, a nuestra identidad política, revolucionaria, patriota, como la quieran llamar. Es muy importante que pase eso. Porque además creo que el 16 de noviembre marcamos un hito para adelante. No para ratificar el pasado, para devolvernos al pasado, sino para ir adelante. Y yo creo que el 2026 es clave por eso, porque tampoco es un año fácil el que viene, después podemos hablar de eso. Pero el año que vivimos, este es el peor de la historia. El 2025 es el peor, no nos olvidemos de eso. Y por eso lo del paro nacional, indígena, popular, campesino, estudiantil, juvenil, feminista, ecologista, como lo quieran llamar, de todas las formas posibles, nos dio el resultado del 16 de enero también. Yo creo que ahí estaba. Y si puedes proyectar, Ricardo, las imágenes de lo que significó, por ejemplo, votos en Manta, lo que significó los votos del no en Salinas, en Montecristi, en Tungurahua, en Chimborazo. Y digo Tungurahua donde ganó, porque no es que ganó apabullada de largo. Solamente quiero que vean imágenes. Este es Tungurahua. Efectivamente gana, las preguntas ahí están. No se va a ver, solamente queremos ver el color porque no alcanzábamos a hacer un cuadro con todos estos datos. Efectivamente gana, pero no gana en todos lados, no gana en todas partes. Ponle solamente la de Chimborazo, por favor, para ver, y con eso graficar, digamos, ver simbólicamente. Miren Chimborazo, esto es Cotopaxi. No, estamos en Manabí, ni siquiera hablemos, porque ya en Manabí, Montecristi, fue para mí un orgullo que ese pueblito chiquito sacara el 89% a favor de no convocar a una constituyente. Esto es Chimborazo, fíjese. Provincias como Chimborazo, como Tungurahua, como Imbabura, después del paro, obviamente, son datos más bien gráficos que pueden mostrarnos a nosotros lo que fue esta participación. Ya no lo proyectemos porque no sé, me voy a dedicar a ver algunos más y me voy a emocionar con ver los cuadros de otras provincias. Pero lo que quisiera decirles, para ir cerrando además, es que en ese escenario mediático estas cifras no estaban y no están. Y ya no hacen análisis de eso. Ya no se habla de esto. Y yo sí creo que es de mucha responsabilidad para nosotros revisar esto. Por ejemplo, les decía, nos vendieron el cuento de que los mantenses querían una base. El resultado es que el 80% de la gente de Manta votó a favor del no. Nos dijeron que Montecristi, la gente de Montecristi odiaba a la constituyente porque les fueron a hacer pedazos, no sé qué. El 89% votó por el no en Montecristi. Y de eso ya no hablamos. Y no digo que por eso hay que emocionarnos. Lo que pasa es que estaba escondido, ya lo decía Andrés, ahí estaba eso. Y nosotros no hemos sido capaces de leer ese mensaje de la gente o estar con la gente. A veces nos confundimos creyendo que lo que pasa en Twitter, en Facebook o en TikTok es lo que pasa en nuestra realidad, y no es cierto, la gente está en otra cosa. Lo de Imbabura, les digo, es enormemente doloroso, pero al mismo tiempo nos da unas lecciones políticas, históricas profundas, con pequeños y sencillos mensajes que hay ahí, desde el paro y ahora con la consulta popular. Y algo que pensé que lo iba a decir Andrés, pero ya que no lo dijo, lo voy a decir yo, es que esto ya se venía cocinando. Y algunos nos sorprendíamos de lo que pasó. En la consulta de abril del 2024, en las 2 preguntas que ganó el no, ya hubo un mensaje y no lo entendimos o no lo quisimos entender. Porque la pregunta que hablaba del trabajo por hora recibió el 65% de rechazo.
Y la pregunta sobre el arbitraje internacional recibió el 69% de rechazo en abril del 2024, cuando el señor Noboa parecía que era el jet set, era el bestseller de lo que sea. Él ponía algo y se vendía. Él se instalaba en el TikTok y arrasaba en vistas y retweets y demás. En esa ocasión ya el pueblo ecuatoriano lanzó un mensaje que creo que nosotros nos quedamos cortos de entender y de procesar, porque estos cuadros que mostrábamos también se repitieron en el 2024. En algunas partes del país fue así. Y entonces yo sí creo que hay que mejorar la calidad del trabajo político, de la reflexión política en base a estas herramientas que creo que hace falta. Porque si nosotros dejamos que fluyan los influencers, los que se visten bonito, los que hablan bonito solamente, y para decir que con eso la nueva política es la estética que se impone en las redes, estamos perdidos, de verdad. Aquí lo que hace falta es militancia, capacidad, conocimiento y compromiso profundo para salir adelante, y eso lo demostró la gente con sus pequeñas acciones, como aquellos stickers que la gente repartía y nos repartía por ahí, y nosotros íbamos pegando por todo lado unos stickers que hacían en el bus, en el restaurante, en lo que sea, en cualquier parte. Esa gente que, no le veo la compa que hizo eso por aquí, creí que estaba por acá, que nos repartió por montones, y yo andaba pegando por todo lado. Estaba en un restaurante y me dijeron, ya deje de pegar, vea usted que está pegando ahí. Pero eso fue así, con cosas pequeñas como estas que son de mi testimonio, pero mucha gente hizo cosas lindas, preciosas, creativas, y me parece que eso fue muy significativo. Más allá de eso, yo sí creo que ahora lo que viene son dos cosas que quisiera solamente señalar. El gobierno ha propuesto diálogo. Vamos a aceptarle. Hay que aceptarle el diálogo al gobierno para que nos sentemos a hablar de qué. ¿De qué vamos a hablar? Por suerte, entonces creo que es clave que tengamos eso como claridad. Y la segunda cosa es que les decía, si el 25 fue el año más difícil, más duro, ojalá el 26, siendo duro como va a ser, porque hay que pagar 12.000 millones al Fondo Monetario o compromisos internacionales, etcétera, nos amenazan con incrementar el precio del diésel. El diésel está en decreto hasta el 11 de diciembre, por si acaso, ¿no? Es que el diésel dura lo que cuesta ahora hasta el 11 de diciembre, nomás, no es que estamos por siempre con 2.80, ¿no? El 11 de diciembre puede subir a $4 el diésel. El gas tendría que subir, las tarifas eléctricas podrían subir, y por supuesto esta peleita por el seguro social no se ha perdido, según ellos no se ha perdido, porque hay otras herramientas, como dice Noboa. Por lo tanto, creo que el 2026 es de pelea también, pues. Y si hablamos de la Revolución Ciudadana, ojalá la pelea de la Revolución Ciudadana también sea por estas cosas, y no por las chiquiñelas que hay por ahí de por medio. Que sea porque la gente pobre está más pobre, y porque hay gente que está herida, porque gente que está golpeada, gente que está sin trabajo, y que sin confundirse mucho hizo conciencia de dignidad y de patriotismo votando en las 4 preguntas. Eso nada más, compañeros. Gracias. Muchas gracias. Yo quiero solamente de lo que habló Orlando, decir y destacar que muchos de los compañeros de artistas, músicos, plásticos, diseñadores participaron creativamente por el no, participaron muy con iniciativas muy lindas, y eso también es parte importante de esta colectividad por la lucha y los derechos. Sí, muchas gracias. Vamos a hacer rápidamente quizás unas preguntas, si hay preguntas de aquí del público, tenemos... Híjole, aquí ya estoy. Yo me tengo que ir, me van a disculpar, compañero. Sí, vamos con Muchísimas gracias. Primero, gracias por todas las ponencias, por todos los análisis que han hecho, que me parece que son muy útiles, muy válidos en este momento. Definitivamente creo que cada uno de los puntos anotados contribuyó al triunfo del no. Tanto la parte, digamos, didáctica que se hizo todo por redes sociales, que realmente ayudó muchísimo a la reflexión de las personas que estaban dudando por qué, sí, no, la lucha ambiental, el triunfo en Cuenca, evidentemente, sí, el paro nacional, indudablemente, y la represión fascista que hubo a ese paro. Creo que todo eso contribuyó al no. Pero hay algo más que no estamos analizando y que realmente creo que está
en el fondo del triunfo del no, y me gustaría dejar esto como una reflexión al panel, digamos, para que se pueda discutir un poco esto también, y es que las decisiones políticas de un pueblo en una elección son emotivo-racionales. No son solo racionales, no son solo emotivas, realmente son emotivo-racionales. Y este no incluye también, le podemos atribuir este triunfo al liderazgo de un partido político, de un movimiento político. Y la respuesta es nuevamente no. Exacto. Y ese significa que este es un movimiento ciudadano y que se aglutinó no en torno a ninguna organización ni a ningún movimiento político, sino en torno a lo que se había aglutinado el 2006, que es cuando nace lo que ahora se llama Revolución Ciudadana. El movimiento ciudadano que originó el 2006, este movimiento que empezó a estar en la vanguardia, digamos, de los siguientes 12 años. ¿Sí? En este momento, este movimiento ciudadano está exigiendo de manera emotiva y de manera racional en paneles como estos, ¿sí?, un nuevo movimiento de vanguardia. O sea que estoy de acuerdo con Agustín que hay que reflexionar absolutamente a nivel interno y a nivel externo qué es lo que está pasando. No es que no es que simplemente no estemos proponiendo utopías, es que ya no hay utopías ahí adentro, ¿sí? Entonces hay que estar abiertos y escuchar. Este es el momento de la unión. No es el momento de decir, bueno, ¿cómo vamos a capitalizar nosotros este triunfo para ver cómo nos va en las siguientes elecciones? Este es el momento de unirnos para decir, muy bien, en las siguientes elecciones tenemos cerca de 10 años de gobiernos de derecha, y este es el momento en que tenemos que verdaderamente reflexionar que este triunfo del no es un triunfo ciudadano y que está exigiendo respuestas de los movimientos de izquierda que nosotros tenemos que estar abiertos a dar. Compañeros, simplemente esto, me van a disculpar, pero yo me tengo que ir corriendo, tengo una función, les pido mil disculpas. Muchas gracias. Por aquí les vamos a dar palabra a ti y después Juan Carlos. Sí. Buenas tardes con todos. Bueno, yo hago lo que es redes sociales, ¿no? Y creo que mi fuerte es TikTok. Y veo mucha narrativa. De hecho, hoy día leía también que para la derecha es fácil dividirnos, ¿no? Porque dejan que entre nosotros nos matemos. Y estoy viendo eso, ¿no? Yo veo a la gente de la izquierda ahorita concentrados, se viene en la Revolución Ciudadana una convención. Entonces ya la gente de la izquierda se está peleando por los nombres, por los puestos, por los posibles candidatos, y está generando una fricción interna. Entonces también luego vemos desde arriba, porque tal vez el mal ejemplo también viene desde arriba, vemos a nuestras autoridades también pelearse, que si estoy, que no, si es tibio, no le dije tibio, y este tipo de cosas creo que impacta en el resto de la ciudadanía, porque a nosotros que somos parte nos confunde. ¿Qué va a pasar con las personas a las que queremos llegar y a las que ustedes han dicho que hay que capitalizar ese voto? Orlando entrevistaba, creo, a Rafael Correa en esta semana, y él dijo, bueno, es que para mí, yo no te he preguntado eso, ¿verdad? Porque las prioridades no son los chismes, las prioridades para mí es la pobreza, la inseguridad. Pero bueno, Rafael Correa terminó hablando del tema. Creo que no me están viendo, acá estoy. Hola, chicos. Entonces creo que es importante eso. ¿Cuál es el mensaje? Lo voy a preguntar, creo que al mismo Orlando, porque maneja lo que es comunicación como periodista. Si puedo dirigir la pregunta o la dejo abierta. Por ahí va. La pregunta a Orlando. Contesta luego. Luego. Ya. Juan Carlos. Buenas noches, amigos, amigas. Gracias por la conferencia, y yo comenzaría diciendo que habría que festejar a Orlando este triunfo del 16. Muchas malas noticias hemos tenido durante algunos años, y el hecho de que el 16
pasado hayamos triunfado como ciudadanía es un momento de festejo. Hay que festejarlo, a pesar de todo lo que tú has señalado y todo lo que hemos, digamos, sabemos, conocemos. En segundo lugar, digamos, me parece que hay ciertas verdades incuestionables, ¿no? Pero siempre en debate también. No quisiera referirme mucho a las causas que provocaron el triunfo del no, solamente señalo dos cosas que me parece que es importante. Desde mi punto de vista, me parece que no hay que tener, digamos, un sentimiento de triunfo o de triunfalismo, porque en esos votos del 61% versus 38, no sé, por el no, hay mucho voto también de ciudadanía que en otras circunstancias podría haber votado o puede votar todavía por Noboa. Entonces, ojo, lejos de ese triunfalismo, me parece que habría que pensar, como lo ha planteado Agustín, y también lo ha planteado Andrés, la posibilidad de ir construyendo, digamos, agendas para el presente y para el futuro, por lo menos, pues un poco mediano. Yo un poco quisiera decir, más allá de la unidad, ¿no es cierto?, que es un tema muy complejo, de las izquierdas y la EDC es una de las expresiones de izquierda, no es la única. Digamos, me parece que hay algunos temas y un poco aprovecho esta cosa porque veo que está la tendencia de izquierda de la EDC, lo cual a mí me congratula mucho. O si no, algunos de sus representantes. Por lo menos eso está muy bien. Pero yo creo que internamente la EDC tiene que hacer algunos temas, digamos, tomar unas decisiones internas. Y lo digo como ciudadano. Fui militante alguna vez de la EDC hace muchos años, ya no lo soy. Tengo una posición más bien, digamos, de izquierda, sin partido, en fin. Y crítico también algunas de las posiciones de la EDC. Pero reconozco también que fue uno de los gobiernos más importantes del país y que hubo muchos logros también. Pero me parece que el movimiento de la EDC es un puntal fundamental en la construcción de una política de alternativas. Internamente, ¿qué se está haciendo, Agustín, Andrés, perdón tu nombre, Verónica? ¿Qué se está haciendo, digamos, para construir esta agenda, ¿no es cierto?, que vincule a otras izquierdas o temáticas, digamos, comunes en la línea que decía el Agustín, más o menos, digamos, en los años de la EDC, incluso ahora se ha profundizado o se ha privilegiado uno de los temas, pero el tema, por ejemplo, de la construcción de un Estado plurinacional, de un trabajo, digamos, más allá del extractivismo, no se ha avanzado. Entonces, yo quisiera, digamos, preguntarles cómo construir eso, si al mismo tiempo, y tengo que decirlo así, Rafael Correa boicotea permanentemente esa posibilidad. El día de ayer, justamente, yo un poco leía o escuchar, digamos, la entrevista que un poco tú le hacías, y no pierde la oportunidad de, digamos, mandar mensajes contrarios a los que fueron, digamos, puntales de él. Por ejemplo, el día de la entrevista habló muy mal de Alberto Acosta de nuevo. O sea, ¿qué hacer para que, digamos, eso no se convierta en un obstáculo para construir una alternativa que el país requiere con urgencia? Y perdonen que me haya alargado un poco. Gracias, Miriam. Perdón, hacer una pequeña ronda y después y ahí cerramos. Y por favor, un poquito más preciso, sí, no se preocupe. Buenas tardes con todas y todos. Bueno, primero felicitar a Ruta Crítica por generar este tipo de espacios. Yo creo que es una manera de activar desde cada uno, desde nuestro metro cuadrado, ¿no? El poder generar este tipo de conversatorios y sobre todo utilizar las redes sociales para que la gente que no puede estar aquí lo pueda ver.
básicamente la pregunta para Orlando. Yo vengo de la provincia de Loja, que es una provincia que históricamente ha sido olvidada. Una provincia que solo durante el tiempo en que el presidente Correa estuvo en el poder se acordó de esta provincia. Sin embargo, tenemos un voto, ahora en la consulta popular hubo un voto muy elevado del sí. Entonces, claro, el análisis desde mi punto de vista como comunicadora es que como Rafael Correa nos dio la oportunidad de tener un nivel socioeconómico mejor, nos olvidamos de dónde venimos, ¿no? Entonces la pregunta básicamente es, como medio de comunicación o como comunicador social, ¿cómo se puede aportar o qué estrategia se puede implementar para que esta sociedad, específicamente basada en la provincia de Loja, podamos atraerla a este tema que en realidad tenemos que acordarnos de dónde venimos? Ojo, que para todo esto los medios de comunicación en nuestra provincia han aportado demasiado a que esto se vuelva una cosa increíble. Entonces, ojo, que yo como comunicadora mismo pienso que no está solo en la responsabilidad de los medios de comunicación, sino también en cada uno de nosotros. ¿Qué hacer para poder atraer a esa gente nuevamente? Orlando, tienes varias preguntas. Vas anotando por favor. Muchas gracias. Brevemente, bueno, primero felicitar, después decir que uno de los puntos que marcó un giro de inflexión fue la insistencia, Andrés, en el tema del FMI, el tema del gas, el FMI, el programa del FMI. Y yo quiero quedarme ahí porque el discurso de los gobiernos neoliberales se ha agotado y hay mucho ruido en torno a muchos temas. Y la derecha no es solo un enemigo visible, lo tenemos a Alberto Acosta Burneo preparándose rápidamente en un camino político que tiene una avenida muy, muy extensa por delante. Uno de los puntos en los que todas las izquierdas vamos a estar de acuerdo sin duda alguna es el tema de la deuda externa. Entonces, reavivar la memoria de los hitos históricos que se consiguieron al negar la deuda externa, al recomprarla, al invertirla en desarrollo nacional. Y ahí está también, Agustín, el tema de cuáles son los sueños que podemos lograr. Vamos a concretamente, esta deuda externa se transforma en qué. Porque hay mucho ruido en torno a los temas en los que estamos de acuerdo en un 50, 60, 70, 80%. Y tenemos una carga mediática espantosa en cuanto a fiscalía, procuraduría, justicia. Pero hay un tema que es nítido y es blanco y negro. Y es como decía Orlando, aquí está la patria y aquí está el programa del FMI, el programa de Trump. Y yo creo que en ese blanco y negro, que fue uno de los hitos fundamentales del primer encuentro ciudadano previo a la constituyente del 2008, yo quisiera sugerir que se hiciera un énfasis brutal en este contraste, porque ese va a ser un punto en el que vamos a coincidir, yo creo que absolutamente todos. Eso nada más, gracias. Vamos cerrando un poquito, ¿no? Listo, muchísimas gracias y trataré un poco de no alargarme en los cuestionamientos. Actualmente han sido choques tras choques que se han venido dando en temas de sociedad, de alguna forma. Es como que hemos pasado lo mismo que pasa en el celular, que uno pasa del scroll de una historia a la siguiente, así se ha venido dando el hecho. Y para no citar tantos ejemplos, bastaría el tema de la eliminación de los ministerios, que duró un tiempo y después vino otro choque y eso pasó a segundo plano, y así es como se han venido olvidando todos los elementos. A veces incluso en ciertos influencers de TikTok, a veces hay unos dos guayacos que siempre para cerrar dicen, y recordemos lo de Progen, o sea, para mantenerlo de alguna manera vivo. Y hay elementos que es como que van calando y van pasando y vivimos como en esta era de la inmediatez. A esto un poco se suma esta era de alguna manera de la polarización en las redes sociales. A veces, no sé si a ustedes les ha pasado, alguna persona dice, ¿has visto esto que está pasando? Y tú dices, ni me he enterado de eso, porque cada persona ya está en su burbuja. Y de alguna manera esa burbuja, esas comunidades que digamos ahorita somos esta comunidad en las digitales, se van generando. Y ahí es donde van calando los temas mediáticos de cómo mover a esta comunidad
de manera específica y darle cierta movilidad, cierto mensaje direccionado para moverlo hacia otro lado. Y esa es una problemática que creo que debemos repensarla y ponerle mucho más énfasis, porque en esta era el pensamiento crítico ha ido quedando posiblemente en muchos casos en desuso, y hemos pasado de los hechos a la opinión. La opinión es la que genera de alguna manera la verdad, y es un riesgo bastante fuerte. Entonces, en ese sentido, no sé qué estrategias ustedes están pensando, porque ahorita, por ejemplo, tenemos esta victoria que sí, hay que celebrarla, pero hay que mirar con bastante cuidado, porque estamos a puertas a las elecciones, y ahí ya no van a ser, digamos, votos a nivel nacional, van a ser votos en ciertas pequeñas comunidades, como tú mencionaste. Aquí en esta comunidad ganamos, y ahí van a utilizar todo este elemento mediático para modificar y contar la historia que se requiere en cada lugar para alterar el pensamiento. Yo creo que vamos cerrando contigo y, perdón, mil disculpas los compañeros que han alzado la mano. Bueno, Creo que estamos con el tiempo, ¿verdad? sí. Me presento, bueno, soy Alejandro Chiriboga y mi pregunta va dirigida más a Andrés, básicamente. Y en dos preguntas para ser más precisos. La primera, ¿qué pasó en Ambato? Porque mi papá le está mandando a mi tía a cada rato a volar a Ambato, a mi tía, que es pelucona. Entonces, ver una lectura desde los datos en ese sentido me parece muy interesante. Y básicamente, ¿por qué esa población no se alineó al interés de toda una mayoría, ¿no? Que es ya para mí un acto de supervivencia en este caso, ya realmente. Y la segunda pregunta, el tema que va un poquito fuera de la coyuntura, pero que tiene que estar en el espectro, creo yo, el tema del oro, de la venta del oro del Ecuador. Esto tarde o temprano nos va a pasar una factura y muy cara. Es cuestión de tiempo nada más, y eso a mí me aterra, la verdad. Disculpen que tome la palabra. Sí. Yo quisiera que este no se mantenga como una bandera de todos, pero en términos de respuestas concretas por el pueblo, porque muchos votaron porque no hay un caos en la salud. Entonces, a ver, de forma inmediata, a corto y a mediano plazo, ¿qué significa este no? En términos de la atención de salud, en términos de educación, que muchos jóvenes no entran a la universidad, en términos de que no hay trabajo, y cuando hay trabajo se violan los derechos laborales. Entonces, esta situación que vive nuestro pueblo, ¿qué va a sacar si ganó el triunfo? Digamos, ¿qué va a sacar con el triunfo del no? Entonces, las organizaciones de izquierda, los movimientos sociales y partidos políticos debemos tratar de hacer algo por eso. Entonces, decíamos en nuestra juventud, propuesta y protesta. De pronto en la asamblea, en esos espacios más institucionales y políticos se puede hacer propuestas, pero sabemos que por esta situación de este gobierno tan prepotente y dictador prácticamente, no creo que avancemos mucho. Entonces tenemos que mantener la movilización y no sé, ahorita nos debe unir la bandera del no, que bajemos el perfil en esas cuestiones electorales, o que, bueno, yo lo digo de manera simple y tal vez los compañeros lo puedan profundizar. A ver, la cuestión electoral es importante, la política electoral, ¿no es cierto?, en términos de que lleguen dignidades y eso, pero necesitamos en estos 3 años que retroceda en sus políticas, y parece que no va a retroceder. Entonces tenemos que seguir protestando, movilizándonos. Eso nomás, compañeros, pero lo que digo es, hay que mantener la bandera del no sobre todas las banderas de los partidos de izquierda. Ahorita es la bandera del no, y eso hay que traducirlo en una propuesta y en acciones concretas. Eso. Empecemos por el final, tal vez. Sí, propuestas y protestas. Bueno,
Bueno, yo voy a comenzar respondiéndole al compañero, gracias por expresarse, y uniendo con la pregunta del Fondo Monetario. Pero para responder eso, tengo que volver a mencionar lo que indicó Orlando, el resultado del no en las preguntas económicas del 2024, ¿sí? En el mejor momento de nuevo, cuando nadie podía decir, ay, es que era un autoritario, ni sé qué, que la comunicación política, todo eso queda descartado, porque entonces, ¿cuál es la explicación de la victoria del no en la pregunta de arbitraje, que es la más difícil de explicar del mundo? Y bueno, el trabajo por horas, que era más sencillo, pero que iba a la vena de la defensa de los derechos laborales. Entonces, ¿por qué en ese sí ganó el no en el mejor momento de Novoa? Porque ya había ese escepticismo de un sector que podríamos llamarle el progresismo amplio del Ecuador. Por eso, ese dato es tan importante, porque yo no estoy de acuerdo con que se quiera atribuir un segmento de la derecha parte del triunfo del no del 16 de noviembre. O sea, podrán ser unas 5 o 10 voces de derecha que tal vez hicieron algo de activismo en medios y en redes, pero la derecha no votó por el no. La expresión institucional de la derecha, creo, Partido Social Cristiano, después hasta Lucio se viró, pero él se inscribió por el sí. Sí, Lucio Gutiérrez se inscribió por el sí en el CNE. Luego dijo, ganó el no. Pero la derecha enterita se inscribió por el sí. El Partido Social Cristiano salió por sí hasta el último día. Ya, así que, y todos sus voceros y que ahora andan, no, creo se inscribió por el sí, e hicieron campaña por el sí. Sí, el Carlos Vera, el grande, el Junior, todos hicieron. Entonces es difícil que ahora la derecha se quiera atribuir de que, usando el argumento del triunfo ciudadano, se quieran colar ahí, ¿no?, los de la derecha. Entonces, este fue un triunfo de la ciudadanía progresista, si ustedes quieren. Sí, fue amplio, por supuesto, pero de ninguna manera podemos cederle un gramito a la derecha. ¿Por qué? Porque el resultado es casi igual al del arbitraje y del trabajo por horas, donde ellos sí votaron por el sí. Entonces, eso es súper importante. Segundo, necesitamos ir a lo concreto. ¿Cómo el no se expresa en la materialidad de la gente? ¿Sí? Y en la campaña se vio eso muy concreto alrededor de los temas del ISFA, del ISPOL, del IES, de la salud, de que ya se iban a perder los décimos, etcétera. Y por supuesto alrededor de los temas del gas, de la electricidad, de ciertos riesgos de privatización, entre otros. ¿Qué es la tarea que tenemos ahora? Obviamente lo ideal sería un cambio de gobierno. El mecanismo democrático que tenemos hacia allá es la revocatoria del mandato, que comienza en mayo del 2026. Pero entre tanto tenemos que lograr conquistas materiales que cambien la política pública, que cambien la política económica, que cambien la política social. Y ahí tenemos dos restricciones concretísimas alrededor de las cuales tenemos que aglutinar toda la fuerza del mundo. La primera es darse de baja el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque está ahí escrito todo lo que ellos van a hacer aplicando un modelo económico de derecha, neoliberal. Ahí está todo lo que van a seguir. Y han dicho, insistiendo, en la entrevista que hace, ¿cómo se llama? Enrique Herrería, un día antes de que lo nombre Novoa, él va a hablar con el señor Vera y le dice su plan, le dice, aquí lo que importa es lo económico, dice. Entonces vamos a ir por los sectores estratégicos, vamos a ir por la energía, vamos a ir por la minería, vamos a ir por la electricidad. Le dice así concretamente. Entonces ese es el plan de ellos. Ellos no van a tomar ningún correctivo. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que lograr esto? Primero, tenemos que dar de baja ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la política con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el camino? Es un camino que muchos compañeros hemos recorrido una vez, 3 veces, y las 3 veces hemos fallado, pero ahora tenemos un cambio en la correlación de fuerzas. Y ese camino es que el acuerdo del fondo fue aprobado
sin la ratificación parlamentaria, violando el artículo 419, numeral 5 de la Constitución de la República. Por lo tanto, ¿qué significa? Que la fuerza del no tiene que apuntar a la única institución que tenemos en el Estado ecuatoriano, que es, por un lado, guardián de la Constitución, y además tiene la posibilidad de marcarle la agenda, la política económica y vetarle las decisiones al gobierno, que es la Corte Constitucional. Entonces, la Corte Constitucional va a ser el centro de la disputa en los próximos días y meses. Y por eso le pone a Herrería en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Porque Herrería se ofrece a ser el interlocutor con los jueces de la Corte Constitucional. Si no, si yo les conozco a toditos, son mis panas, les dice. Yo te logro que aprobemos las cosas que no logramos en la consulta popular. Así le dice. Y dice el camino, vamos a presentar una acción de interpretación que digan que sí se puede privatizar y ya con eso tenemos la vía libre. Así lo dice, o sea, están en sus propias palabras. Entonces nosotros tenemos que saber que ese es el camino donde tenemos que apuntar también para que la Corte se tumbe el programa con el fondo y empiece a tomar los correctivos mientras dure el gobierno de Novoa. Y mientras tanto, ejercer una resistencia activa en las calles, en las comunidades, en los territorios, alrededor de los proyectos, pero también preparándonos para la relegitimación democrática en lo que posiblemente será el ejercicio de revocatoria. Y ahí tendremos que apuntar a las instituciones de ese caso, también el CNE y la Corte Constitucional, pero para eso nos quedan algunos meses y tenemos que ir apuntando en esa dirección. Voy a usar este momentito solamente para pedirles a todos quienes nos están siguiendo por las redes, en todo particular, que nos quieren bajar la señal, que pongan los corazoncitos blancos, los blancos, para que no nos sigan atacando, porque quieren obviamente hacer lo que les gusta hacer normalmente. Así que bueno, me aprovecho para responder estos temas que se me han planteado. Yo creo que hay dos líneas de pensamiento, de reflexión que hay que hacer alrededor de la comunicación en general. Yo creo que habernos quitado el miedo también hace posible que la gente pueda hablar en los medios de comunicación, que no se restrinja, que no se reprima, pero también activar lo que fue un aprendizaje, una pedagogía durante la campaña del no. Es decir, que las voces se expresen, que salgan, que discutan, que pongan en escena, y también obviamente el que los debates, las discusiones que hay en medios de comunicación sean acompañados también, por supuesto, con personas que puedan dar la pelea con criterio, con formación. Obviamente también hay una restricción, lastimosamente ya sabemos lo que pasa ahí, pero yo sí creo que aquí hay un aprendizaje que es mucho mayor a eso. Es decir, la acción política sin una mejor comunicación política creo que es patoja. Es decir, si no hay una muy buena comunicación política, y aquí hay algunos comunicadores, profesoras también están por este lado de acá, que saben que este ha sido uno de los factores en disputa también aquí. De qué manera la derecha ha hecho posible y ha facilitado que esa comunicación política se instale y se pueda incluso movilizar en espacios donde supuestamente nosotros teníamos siempre el voto ganado, siempre la gente de nuestro lado, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un aprendizaje. Lo de Loja, por supuesto, aquí está el Laberito para que conteste por lo de Loja, pero a mí Es verdad, es verdad. Yo creo que esas provincias como Loja, como Imbabura, como Tungurahua, todavía tienen mucho que enseñarnos y mostrarnos de lo que ha significado el comportamiento de la ciudadanía. Ya no ni de la RC, ni de Pachacuti, sino de la ciudadanía. Porque esa gente de esas provincias donde parecería que Novoa era invencible, pudo votar masivamente, aunque en algunas no ganó, como la de Tungurahua y en otras provincias, algunas preguntas ganaba el sí. Yo creo que esa es una tarea de los comunicadores. Es una tarea de los académicos, es una tarea de los compañeros de las organizaciones sociales, entender con quién estamos hablando, de qué estamos hablando cuando hablamos con la gente. Y creo que además aquí también salen castigados, que forma parte de la comunicación política, son los encuestadores, ¿no? O sea, ¿de qué manera están haciendo su trabajo? Si no tienen ya no ha llegado la hora de decirles que cambien sus instrumentos, que cambien sus metodologías, porque efectivamente aquí hay un problema muy complejo. Nos hacen creer, mejor dicho, que esas encuestas deciden el voto, influyen en el voto. Y vimos que no es así.
Hasta el día jueves, yo le decía creo que a Andrés, hasta el día jueves en todas las encuestas ganaba el sí en 3 al menos. En la 1, que era la de las bases militares, ganaba el no. Y el viernes comenzaron a cambiar las cosas. Entonces las metodologías, los instrumentos metodológicos que tengan, creo que tienen que cambiar, porque si no se está convirtiendo en una herramienta también de activismo político de parte de las encuestadoras. Y lo otro, yo sí no tengo mucha esperanza en los medios, la verdad que no tengo mucha esperanza, lo digo desde donde sé que hay periodistas, lastimosamente, que viven prácticamente anclados al relato oficial, pendientes de que si les pagan o no les pagan, de que si les llevan un viaje, no les llevan otro viaje, etcétera, etcétera, y eso ya me parece lastimosamente real. Desde hace algún tiempo acá, yo con mis colegas tengo poco contacto porque no sé si me están grabando, no sé si están metidos en otra cosa, y cuando uno mete una cuñita por algo, parecería como que se desbaratan. Me pasó, por ejemplo, en una rueda de prensa que fue, a la única que fui de la vocera, cuando le dije si la verdad que ella dice está contrastada, y prácticamente se derrumbó el relato de la vocera presidencial. Y era una pregunta elemental de periodismo, nada más, no era una pregunta política ni agresiva. Lo que usted está diciendo, ¿se contrasta con la realidad? ¿Sí o no? Y no pudo responder, porque esa realidad era otra. Entonces, me parece que ese ejercicio periodístico también nos hace mucho daño. Y quiero cerrar con algo que creo que ahora, en estos momentos, es muy importante. Me parece que además este tipo de eventos tendrían que nutrirse también de esas voces que no tienen espacio y que necesitan, como decía el compañero, que se hable de los problemas de la gente. Por eso que mencionabas tú de la entrevista con Rafael Correa, yo creo que Rafael Correa contestó en esa entrevista las cosas que creo que interesaban a la gente. Uno, que las disputas de la ARC se van a resolver en la convención, ya la dijo, ¿para qué entrar más? Y dos, planteó el camino que tú estabas diciendo de la revocatoria. Si yo metía lo de Tibán, obviamente iban a agarrar ese pedazo y la entrevista quedaba desbaratada porque habrían explotado esa parte. Creo que dijo cosas muy importantes. Yo creo que Rafael Correa tiene un capital político, tiene una sustancia política que es fuerte, pero también hay que tener en cuenta que a veces solamente nos fijamos en los pedazos que cortan y que hacen el escándalo de aquello. En esa entrevista yo creo, me aprecio de haber estado escuchándole con atención porque era el entrevistador, que dijo cosas muy importantes, una reflexión de lo que estábamos viviendo, de lo que estábamos sintiendo, y que la respuesta quizás debería profundizarse en todos los liderazgos que hay en este país, alrededor del problema que vive este país, del problema que vive la gente. Yo creo que aquí hay un asunto, una lección muy fuerte, es que la gente, sin necesidad de que la adoctrinen ni nada, nos da unas lecciones políticas muy potentes cuando decide y vota. Y por supuesto, yo diría que incluso esa pregunta del 24, más el resultado electoral de la primera vuelta, más la consulta de ahora de noviembre del 25, nos está diciendo que también hay unos problemas con el Consejo Nacional Electoral que no hemos tratado. Yo creo que hay cosas, hay provincias, Loja, Tungurahua y demás, donde hay unos cantones que me decían los compañeros de la RCD, aquí votamos un montón por la Luisa y parece que gana Novoa. Y el resultado está ahí, es decir, también hay unos problemas de fiscalización y de veeduría real, efectiva, del trabajo que hace el Consejo Nacional Electoral. Y esto pasa por una mejor organización política de todo tipo, desde las organizaciones sociales, de las ONGs, de los partidos y organizaciones y movimientos políticos, pero también, sobre todo, de los medios de comunicación. Me dejan las preguntas más difíciles. No, yo creo que es lo que sucede en Loja, que, bueno, conozco algo, la realidad al ser de allá, pero de Bravo sí que no tengo idea. Y sí me quiero desmarcar un poquito porque no es la misma votación, pero más allá de eso, sí creo que hay una mezcla de varios factores, pero que también, si son muy particulares de la provincia de Loja, creo que también se aplican para otras provincias. Y creo que parten también desde hacer un mea culpa. Un comentario va a ser pronto impopular, pero también creo que empieza desde el hecho de quizás una provincia fronteriza que está lejos de muchas cosas, que muchas veces incluso se la trata más como una moneda de cambio. También se olvida de los liderazgos que están allá, y creo que ahí también hay una lección para como movimiento de ver quiénes son las personas que van a estar adelante y van a ejecutar el liderazgo como movimiento dentro de una provincia que está caracterizada sí por revisar mucho. O sea, yo sí considero que el elector lojana sí analiza más, pero también le ha pasado lo que dijo Agustín.
creo que está ganada mucho la batalla del anticorreísmo. No creo que sean novoístas realmente, pero sí anticorreístas. Eso sí es muy cierto y creo que parte por lo que tú dijiste, que hay muchos aspectos que supieron aprovecharlos bien y los lograron instaurar dentro del colectivo, del imaginario, digámoslo así, y empezaron a calar. Y sumado a una ausencia de un liderazgo, empezó a tener mucha más fuerza. Y a esto le sumamos el tema de los medios. Loja no tiene medios aliados para Revolución Ciudadana, ninguno. Tiene unos que son simplemente como neutrales, pero al mismo, así como hay comentaristas que se quedan callados, hay otros que sí dan palo. Entonces, hay esta sopa de estas tres cosas que yo creo que contribuyen, pero pese a ello también hay mucho movimiento social, hay muchos colectivos que hacen tejido social y eso creo que es lo que se cristaliza finalmente en las votaciones, y por eso digo que me desmarco de Tungurahua, porque es verdad, Loja Cantón, donde está la ciudad, gana el sí, eso es verdad y vergonzoso al mismo tiempo, pero Loja Provincia ganan las dos, la A y la D, ¿no? Las preguntas. Y esto también tiene que ver con el liderazgo de Rafael Correa, porque las provincias fronterizas fueron las que se beneficiaron del liderazgo de Rafael Correa y eso no lo olvidan. Jamás lo olvidarán. Durante el tiempo de campaña en el que yo estuve, la gente fue muy clara y me lo ha dicho muchas veces. Yo por usted no voto, voto por Rafael Correa. Entonces, es la verdad. Entonces, eso también ha marcado realmente ahí y todavía se mantiene y todavía nosotros creo que esa es otra lección que tenemos que recuperar, explotar, potenciar en algunos otros casos y tomando en cuenta que tenemos mucho en contra, pero que yo sí creo, todavía confío en la ciudadanía, en que sí puede cambiar esa forma. Con los medios coincido, no hay esperanza porque no tenemos esto, no creo que me pueda poner una radio yo misma, pero creo que en algún momento sí tendrá que hacerse un poco más de reflexión sobre estos temas. A ver, yo creo que sí puedo responderte lo de Ambato, por suerte, porque soy sociólogo y procuro ver en clave histórica nuestro país. A ver, cuando tú analizas a nivel de cuencas hidrográficas, vas a ver que la provincia de Tungurahua es una discontinuidad de todas las cuencas hidrográficas que hay en Cotopaxi y en Chimborazo, ¿ya? No te estoy diciendo que toda la provincia de Tungurahua es árida, pero te estoy diciendo que hay mucha más sequía y aridez en Tungurahua que en Chimborazo y que en Cotopaxi. Y eso históricamente genera una realidad, y es que la hacienda se asentó con mucho menos fuerza en Tungurahua que en Cotopaxi y en Chimborazo. No te estoy diciendo que no hay haciendas en Tungurahua y que no hay un mundo gamonal y hacendatario, porque lo hay muy fuerte, pero penetró mucho menos la provincia, y eso tiene un efecto. Como no hubo una hacienda tan penetrante y tan expandida, hubo menos latifundios y hubo más minifundios. Cuando tú tienes una relativa distribución natural de la tierra o histórica de la tierra un poquitito más equilibrada o equitativa que donde sí penetró la hacienda, tú empiezas a tener ciudadanos, ciudadanas propietarios, de tener ciudadanos, ciudadanas propietarios, indígenas y no indígenas, empiezas a tener gente con ideología liberal. Entonces, históricamente, Tungurahua siempre fue una provincia más liberal. Por eso es que fue una provincia más proclive al comercio y más proclive a la metalmecánica y a generar industria y procesos de mecánica pesada. Hasta hoy en día, en Quito, si el Cuerpo de Bomberos de Quito quiere preparar una motobomba, se va a Tungurahua. Si es que tú quieres explicar procesos migratorios de la Sierra Ecuatoriana, procesos de colonización en la Amazonía o en Galápagos, no puedes contar esa historia sin Tungurahua. Porque al no haber existido hacienda, históricamente social, culturalmente, el liberalismo caló. Lo que pasa es que en los primeros años de Revolución Ciudadana no lo vimos con tanta fuerza porque hubo un liderazgo que en paz descanse, recién falleció, un enorme señor que se llamaba Fernando Naranjo, enorme señor de aquí al techo, que creó algo que se llama un sistema de gobernabilidad en Tungurahua, en el cual desde el presidente de la Junta de Ambatillo hasta el presidente de la Cámara de Industrias de Tungurahua se sentaban todos los años a resolver tres problemas: exclusión social, pobreza y empleo. Y eso hizo que el liberalismo en la época de Fernando Naranjo, 2004, 2018, 19, 2018, en Tungurahua se democratice. ¿Siempre fue la base del Partido Social Cristiano? Sí, pero Fernando Naranjo hizo que ese liberalismo se democratice. No sea liberalismo autoritario del primero o segundo nebot. ¿Ya? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque
ese pensamiento liberal tan arraigado y tan popular en Tungurahua es mucho más proclive de pescar y morder el anticorreísmo. Y eso es lo que te explica, ¿ya? Creo que en ciertas partes muy pequeñas de Loja esta hipótesis puede, pero no explica todo Loja porque hay una diversidad muy distinta. Pero esto es lo que te explica por qué Ambato es tan proclive a esto. Luego, sobre ese trasfondo cultural liberal que tiene históricamente Tungurahua, eres mucho más proclive a querer tener procesos de blanqueamiento, procesos aspiracionales, seas indígena o no seas indígena, seas de una población originaria o no. Entonces, creo que la respuesta de lo que sucede ahí es más histórica. Lo segundo que quería responder un poco es otra vez regresar a esto de las limitaciones del bloque histórico. Alberto Acosta no nos deja de votar porque Rafael Correa le diga que es feo. O sea, Alberto Acosta llamó a que no nos voten a nosotros cuando el Andrés era candidato a presidente y cuando la Luisa fue candidata a presidenta. Con el Andrés porque hizo campaña por el nulo, y los votos nulos eran votos que se perdía la Revolución Ciudadana, no votos que perdía Guillermo Lasso. Y con Luisa porque quiso tener la conciencia tranquila, y lo dijo así de tranquilo. Yo no voto por Luisa porque quiero tener la conciencia tranquila. Claro, porque él no es una persona que tiene que tener la conciencia ansiosa o por falta de salud o por la inseguridad. Estoy usando el caso de Alberto Acosta, no es el único, hay cientos, porque terminamos personalizando en Rafael Correa problemas y limitaciones del bloque histórico. Yo sé que acá vemos personas que nos consideramos de izquierda y más allá de izquierda de la Revolución Ciudadana, pero tenemos que entender que las izquierdas no son puras, no son santas, que tenemos que salir de este marco de la mancha y la pureza, de que todas las izquierdas por afuera de la Revolución Ciudadana son santas y adentro de la Revolución Ciudadana estamos los pecadores, porque así es, y tenemos que dejar de pensar que afuera de la Revolución Ciudadana las izquierdas no están emocionalmente dañadas, porque las izquierdas en este país, me van a perdonar, estamos emocionalmente dañadas. Y nosotros por lo menos podemos decir que nos han perseguido y que por eso estamos emocionalmente dañados. Es que les digo en serio, cuando uno empieza a ver las sedimentaciones y las capas geológicas de cómo se fue construyendo lo que nos ocurrió desde el 2017, 2018, 2019 hasta nuestros días, es como si las izquierdas no hubieran estado en esa historia y no hubieran participado en ese relato. Si la gran hermosura de octubre del 2019 es que rompe en un 75% la complicidad de las izquierdas con el régimen de Lenín Moreno, eso es lo bello de octubre del 2019, ese fue el gran potencial. Entonces digo esto porque muchas veces personalizamos en Rafael Correa limitaciones del bloque histórico. Y ahí es cuando veo otra vez que el anticorreísmo mete la cola. Y ahí es cuando veo otra vez que nosotros empezamos a absorber el anticorreísmo. Yo estoy totalmente dispuesto a hablar con cualquier izquierda no correísta, pero la condición es que sus energías no estén depositadas en destruir el correísmo. Si tus energías están depositadas en destruir el correísmo, entonces no eres para mí parte del bloque histórico que yo quiero construir. Punto, se acabó. Y ahí sí entra Lourdes Tirán. Y si es que alguien pone esos límites, no es porque le falta inteligencia emocional, es porque está dolida e indignada. Y si es que la criticamos, entonces otra vez, perdónenme, el anticorreísmo está metiendo la cola. Eso quería hablar un poco sobre las limitaciones del bloque histórico. Lo último que quería, porque comentaron, es ya, ¿qué pasa con las encuestas? ¿O qué hacemos con las encuestas? Miren, yo entiendo, hay que entender las razones del voto del no. Cada una de nosotras y nosotros puede dar explicaciones muy individuales y muy ciertas de por qué votamos así. Creo que todavía nos falta investigación para entender colectivamente por qué se votó así y cómo responder a eso políticamente. Pero quería hablar sobre el cómo responder políticamente a eso, porque creo que ahí sí vamos a tener que dejar suspendida la comunicación política por un buen tiempo. Porque si nosotros leemos las encuestas desde la comunicación política, lo que vamos a hacer es una lectura muy pasiva de lo que nos digan las encuestas y vamos a tratar de representar eso de manera plana. Si nosotros escuchamos las encuestas de manera política, entonces vamos a entender por dónde están yendo los sentidos de la gente que votó no, vamos a agarrar eso, vamos a procesar políticamente y le vamos a proponer algo y vamos a tratar de construir algo con esos materiales. Porque desde hace mucho tiempo estamos tratando de representar a través de las encuestas de manera pasiva lo que la gente dice y eso nos ha hecho decir barbaridades. Pero barbaridades. Porque los expertos de comunicación política y los estrategas de comunicación política nos dicen, es que ahí dice la encuesta lo que tienes que decir. Y es una barbaridad.
Hemos dicho barbaridades por no saber interpretar las encuestas y por perder la postura constructivista al leer la política. Y esto es algo, tenemos que suspender a los expertos de comunicación política por unos 2 años. Estoy en una reunión de la Revolución Ciudadana y escucho que en vez de buró político o comité ejecutivo dicen cuarto de guerra y se me prenden los pelos de punta. Porque nosotros, miren, con Rafael Correa hubo muchas personas que se pasearon el mundo creyéndose expertos de comunicación política. Cualquier persona con Rafael Correa de candidato era experto en comunicación política. Porque no se resolvía con comunicación, se lo resolvía con política. Y tenemos que volver a hacer eso, política. Creo que con eso nos quedamos y agradecemos muchísimo a los expositores de esa inteligencia. Como digo, es una maravilla, aprendemos cada día. No quisiéramos que nos vayamos sin un compromiso, pues hay que hacer algo. Claro. O sea, tenemos que ir comprometidos con algo. Estamos preocupados los ciudadanos de a pie, porque la Constitución ya está desmontada. O sea, no es que ahora es un papel nomás que no se respeta. No hay una Corte Constitucional que nos haga respetar la Constitución. Entonces hay que hacer un compromiso para el hombre de a pie. ¿Por qué no creen los políticos? Porque va al hospital, no hay salud. Y la Constitución dice que le deben garantizar la salud. Va a buscar trabajo, le dan trabajo sin garantías. Entonces, eso es lo que está faltando. Entonces está faltando compromiso, pues. Hagamos un compromiso de hacer algo por defender la Constitución que ya fue defendida en las urnas. Entonces a nosotros nos toca, pues hagamos algo. Hay que seguir, sí. Hay que seguir luchando, es verdad. Y la calle también nos llama, ¿verdad? La calle, el pensamiento, la acción. Muchísimas gracias a todos por estar. Con la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, Ruta Crítica y la Casa de la Cultura. Muchas gracias.